Bueno, muchachos, lo que les había dicho ahorita, entonces voy a mostrarles cómo accede uno a la ayuda, o sea, cómo es la forma de mirar qué función hace, dónde encuentro las funciones, etcétera. ¿Cierto? Entonces, exacto. Entonces miren muchachos, vamos a escoger un ejemplo, bueno, vamos a abrir el que ya teníamos por allá. Vamos a abrir por ejemplo ese de Standard Dialogs. Segundo, por favor. Bueno muchachos, miren entonces, vamos a abrir un ejemplo cualquiera, ¿cierto? Por ejemplo, Find Files Dialog, cualquiera, el que quieran. ¿Cierto? Entonces se van a dar cuenta que al lado derecho cuando abrimos ese ejemplo, al lado derecho aparece algo que se llama Go to Hell Mode, ¿cierto? Entonces en Go to Hell Mode está la documentación acerca de ese ejemplo en particular, pero no solo la de él, ¿cierto? Entonces vamos, por ejemplo, a revisar acá, ¿cierto? Entonces miren que está la definición de la clase. Ah, sí, qué pena, muchachos. Entonces, miren, abrí otro ejemplo cualquiera. Le di por aquí, escoger un ejemplo, Dialogs, y abrí Find Files Dialog. Ustedes pueden abrir el que quieran. A lo que quiero que lleguen es a lo siguiente. Lo abrí y en la parte derecha me aparece esto que se llama Go to Help Mode, ¿cierto? Ese Go to Help Mode me lleva a la ayuda de ese código, ¿cierto? Y no solo de ese código en particular, sino de las clases que están asociadas a él, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay un montón de enlaces, ¿cierto? En verdecito, que me llevan a otras partes. Pero por el momento vamos a revisar arriba. Entonces, si ustedes van arriba, se dan cuenta que encuentran pues como la definición en particulares, y encuentran por aquí varios otros ejemplos, ¿cierto? En el menú. Si se van atrás, si se van más atrás, pues encuentran ya los ejemplos en general, ¿cierto? Pero si inclusive se van más atrás al home, se dan cuenta que llegan al menú original de la ayuda, ¿cierto? Esta ayuda obviamente también está en el sitio de internet. Entonces por aquí hay una cosa que se llama All Classes, ¿cierto? All Functions o lo que quieran. Vámonos para All Classes. Entonces por ejemplo aquí en All Classes es donde ustedes ven eso que no sabíamos. Entonces por ejemplo, ¿se acuerdan que ahora estábamos tratando de mirar qué era una clase QString?
Entonces, bueno, entonces vamos a buscar qué es una clase QString. Vamos a mirar. Entonces miren acá, QString. Si le damos clic, nos aparece la clase QString, ¿cierto? Dice que hay que incluir la librería QString, ¿cierto? Dice varias cositas y miren lo que muestra. Pues muestra cuáles son los atributos, ¿cierto? O sus tipos públicos, pues. Las funciones públicas. Entonces miren, ¿cómo pueden usar ustedes QString? Entonces miren, ingresándole este argumento, o este argumento, o este argumento, ¿cierto? Y ahí dice que retorna. Y así sucesivamente. Miren muchachos, todas estas son las funciones de la clase QString. Vamos a darle clic en una. Por ejemplo en toShort. Entonces miren que toShort me muestra cómo funciona, cuál es la clase y me pone un ejemplito. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cuáles son los pasos, muchachos, para orientarnos en el desarrollo de una interfaz gráfica? Entonces, lo primero es identificar qué voy a hacer, ¿cierto? ¿Cómo va a ser mi interfaz gráfica? Listo. Una vez hecho eso, voy y miro ejemplitos y voy ilustrándome con ejemplitos, ¿cierto? Para mirar cómo puedo llamar funciones o cositas así, ¿cierto? Después de que me ilustre, ya creo mi proyecto en particular, ¿cierto? Para crear mi interfaz gráfica. Una vez cree mi interfaz gráfica, pues obviamente me puedo seguir apoyando en los ejemplos, haciendo copy-paste, que cosas, por ejemplo, que ya estén, ¿cierto? Es válido. Y finalmente, si tengo mucha duda en cómo usar algo o cómo relacionar algo, pues me vengo aquí a la ayuda. Miren que la ayuda generalmente siempre tiene un ejemplo, ¿cierto? Y muestra cómo usar, o varios ejemplos, dependiendo de cómo lo quiera usar. Miren que abrí uno en particular. Ustedes pueden revisar cualquiera. Si es que no han podido identificar cómo se usa esa función o no sé. Pero en general es así, muchachos. Yéndonos al API. Entonces, si nos vamos al API, tenemos todo, absolutamente todo el mapa de lo que es Qt, ¿cierto? La librería de Qt. ¿Está claro, muchachos? Pues es un ejercicio de ir buscando. Obviamente, muchachos, yo no les estoy pidiendo una super animación en Qt, pues, ¿cierto? Mucho menos para el mini proyecto que se viene, ¿cierto? La idea es que lo hagan con cositas básicas. Se van a dar cuenta que el mini proyecto que viene es muy básico y le van a ir cogiendo el tirito le van a ir cogiendo el tirito a las interfaces gráficas. Entonces les voy a mostrar de qué se trata el mini proyecto, aunque ustedes ya lo deben estar trabajando, ¿cierto? Listo, entonces aquí rápidamente. ¿De qué se trata, muchachos? Se trata de una calculadora simple, ¿cierto? Yo les quiero hacer una recomendación, muchachos. O sea, calculadoras en el mundo es lo que hay, ¿cierto? Si usted busca en Google calculadora Qt, la verdad no he hecho el ejercicio, pero me imagino que se encontrarán varias, no sé, ¿cierto? Entonces, de una vez les hago la creación, muchachos. O sea, hagan el ejercicio. Esta es la forma de aprender a utilizarlo. Si ustedes se copian una calculadora de internet y le cambian 2 o 3 líneas de código, ¿qué aprendieron de Qt? Ni pues, absolutamente nada, ¿cierto? Y obviamente yo lo identifico, pues va a ser mala la actividad. Pues porque cuando yo les digo que copien y peguen y reutilicen funciones, no quiere decir que van a copiar y pegar todo un proyecto. Y eso se nota de una. Entonces, ¿a qué condiciones debe tener esa calculadora? Cierto, cada dígito va a tener asociado un botón. O sea que no es que yo voy a ingresar el 0, el 1, no. Cada dígito tiene un botoncito, ¿cierto? Eso nos va a implicar realizar muchos slots, realizar varios slots y varios signals con respecto a eso. ¿Cuáles son las operaciones que realizará? Suma y multiplicación de enteros pequeños, únicamente. Ojo con esa palabra, únicamente. Entonces, el que me entregue una calculadora que sume, reste y multiplique, pues tiene mala su actividad, ¿cierto? Les estoy diciendo que sume y multiplique solamente. Y números pequeños. Cuando me refiero a números pequeños es que no utilicen double ni nada de eso, porque no es el objetivo, porque de pronto se les desborda o alguna cosa, pues
La idea es probar que funcione, no que hagamos una supercalculadora, que no se les vaya a desbordar. Listo, solo esas dos operaciones, pilas con esos muchachos. Los resultados de las operaciones deben mostrarse en algún sector de la interfaz gráfica, ¿cierto? Así como es una calculadora normal. En algún sector se muestra. Como les dije, no se borra, no es que yo borre, ¿cierto? Y vuelva y escriba, no, solo con botones. Debe existir un botón que muestre los créditos de los creadores, ¿cierto? Entonces un botón que diga acerca de, ¿cierto? Algo así como esto, muchachos. Por ejemplo, help. Por ejemplo, miren, about, ¿cierto? Que diga, ve, esto lo creó Pepito y Pedrito, ¿cierto? Ojalá y sea una action, porque así generalmente son los programas, con un menucito. Ustedes verán, es cosa de ustedes. Se los dejo a su libre albedrío. Todos los botones sin excepción, todos, absolutamente todos, deben imprimir en pantalla. ¿Ustedes sí recuerdan qué es imprimir en pantalla? O sea, en la consola. Cuando ustedes ejecutan en Qt Creator, ¿cierto? Por aquí se les abre una consolita. Vamos a abrir cualquier proyecto. Por ejemplo este. Miren muchachos, ustedes compilan, ¿cierto? Y aquí hay una salida, como si fuera un shell, ¿cierto? La salida de la aplicación. Entonces la idea es que ustedes desde la acción de cada botón impriman lo que hace ese botón. Les pongo un ejemplo. Ese botón borra, entonces que el botón diga, este botón borra. El botón es el botón de 1, diga, este botón es 1. El botón 2, este botón es 2. El botón igual, este botón es igual, ¿cierto? Todas las acciones deben imprimirse aquí, en la salida de la aplicación. ¿Cierto? Obviamente si fuera un ejecutable, ¿cierto? ¿Dónde imprimiría? En el shell, ¿cierto? En el shell que lo lanza. Pues en el command shell, en la ventana de comandos. Listo muchachos, ¿qué más necesitamos? Bueno, ahí les digo cómo se hace inclusive muchachos, es muy fácil. Incluir un cout en cada slot. La ventana principal debe tener un menú que permita minimizar y cerrar. Recuerden que eso lo logran con un action y es súper sencillito. Entonces, ¿qué me deben entregar? Todos los códigos fuente del proyecto, o sea, todos esos codiguitos que pertenecen al proyecto. El .cpp, el .h, el .pro, el .ui, ¿cierto? En un archivo comprimido. Y un documento donde me expliquen el funcionamiento, ¿cierto? Ojo, el funcionamiento, no cómo lo hicieron, ¿cierto? Aunque si lo quieren incluir, pues bienvenido sea. Pero cómo funciona la calculadora. Como un manualcito de usuario final. Un manual de usuario final. ¿Cómo funciona la calculadora? Muchos aspectos a tener en cuenta. Se puede reutilizar código. Ojo, reutilizar código no es coger una calculadora y copiarla y pegarla, porque es posible que encuentren muchas en internet, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, hay unas condiciones que yo pongo que son truquitos para evitar que ustedes hagan eso. Entonces, ojo con eso. Ojo, es obligatorio usar Qt Creator, obviamente, ¿cierto? Las librerías de Qt y Linux, ¿cierto? No me lo van a hacer en otra cosa. Insisto, no puede tener más operaciones, solo suma y multiplicación. Si hace otra operación, le rebajo nota. Pues puede sonar curioso, pero así es. El resultado no necesariamente tiene que mostrarse en tiempo real, ¿cierto? Puede mostrarse al momento de totalizar, eso ya es cosa de ustedes. Ustedes verán cómo lo muestra. Pero no tiene que estar sumando en tiempo real, no necesariamente. Todos los códigos deben estar documentados, así sea que los copiaron de otro creador.
O sea, esos más que deben estar comentados, ¿cierto? Los que copiaron más comentados deben estar. Mucho cuidado, muchacho. Reutilizar código no significa rotárselo, ¿cierto? O sea, ustedes van a reutilizar el código de alguien que ya lo hizo por ahí, no de alguien de su clase. Que quede claro eso también. Y recuerden eso, un menú no es un botón. Entonces, si yo les pido algo en un menú, es que quede en el menú, ¿cierto? Con los actions. Bueno, muchachos, esta actividad, las actividades que siguen están programadas para... Están programadas para... El anteproyecto se vence el domingo 10 de abril, o sea, este domingo. Y el mini proyecto de interfaces gráficas se vence el martes 12 de abril. Y muy poco tiempo para cuál de los dos. Para la calculadora. ¿Y por qué si no lo estoy asignando hoy? Lo asigné. Pero cuando tenemos también el anteproyecto. Pues es que le hemos dedicado más tiempo al otro. O sea que voy a esperar un resultado extremadamente excelente del otro. Pues, profe, pues. Sí, porque llevan medio semestre trabajándole. Entonces, si ustedes me dicen que le han trabajado al otro, que aún le están trabajando, es porque va a ser extremadamente excelente. No, tampoco así, pues. Muchachos, voy a aplazar la entrega de la interfaz gráfica hasta el viernes. Solo por el hecho de que entiendo que es un tema complicado. Pues complicado porque lo estamos abordando apenas. Entonces esa queda aplazada hasta el viernes, muchachos. Muchas gracias, profe. Mira, es un poco tarde ya, creo que para empezar otro tema. Pues este tema de interfaces gráficas, aunque nos atrasó, pues me parecía muy valioso abordarlo porque yo entiendo que es un tema complicado y los conceptos son difíciles de abordarlos. Entonces, saben que estamos atrasados en un tema. Entonces espero que para la próxima tutoría traigan estudiados, obviamente los que debieron de haber tenido estudiados para hoy y los que continúan. Entonces en la próxima tutoría vamos a agrupar rápidamente las dos que estamos atrasados. Dedícale. Para que lo tengan en cuenta. Bueno. Listo, muchachos. Muchas gracias. Profe, la calculadora se lo escapó. Sí. Cuando yo le estoy dando aquí al dígito que quiero sumar o restar, ese dígito me va a aparecer en la pantallita. No necesariamente el dígito. Bueno, en la pantalla de la calculadora. Eso. No, eso lo dejo a libre albedrío. Ustedes verán cómo lo mueven. El requisito es solo la solución. Sí. Pero ojo, bueno, sí, el requisito es solo la solución. Sino que ustedes tienen que mirar cómo lo manejan porque puede que se enreden, ¿cierto? De pronto es más fácil mostrarla, irla mostrando. Pues porque es que pónganse en este papel. Si ustedes muestran un número, ya mostrar el otro es una bobada, ¿cierto? O sea, mostrar un número es, digamos que es complicado, pues entre comillas. Pero si ustedes muestran un número, ya mostrar el otro es una bobada, ¿cierto? Pues entonces irlo mostrando implica que ustedes vayan viendo que sí funciona, ¿cierto? Y no les trae nada del otro mundo. ¿Sí soy claro con eso? O sea, el hecho de que lo muestren o no lo muestren no les va a implicar mucho trabajo en el mini proyecto. Es una linecita de código repetida, simplemente. Pero sí, es libre albedrío. Ustedes verán si lo muestran o no y está en el resultado final. Sí. Para las acciones que se van a tener por ejemplo, el 1 y el 2 dentro de estos botones se pueden hacer mediante switch.
¿Mediante qué? Mediante switch. No lo puedes utilizar, no, pues es indiferente. Si con un switch te queda bien, pero ten en cuenta que tenés que tener un slot por cada botón, porque cada botón genera una acción. A no ser de que generes una acción que vaya y dispare un switch, que yo no le veo como mucho sentido. Pero no sé si a lo que te refieres es a que los botones disparen una alarma que vaya a un switch y el switch ya haga la acción. Porque si es así, estarías haciendo un trabajo adicional, porque la acción se la puedes asociar al slot. Pues lo que hace sin necesidad de hacer un switch por allá adicional. Pero bueno, si con un switch te queda bien. La condición es que pues los botones deben funcionar, ¿cierto? Y si deben funcionar, deben tener un slot. Y si deben tener un slot, tenés que crearle la función al slot. Entonces, más o menos a eso me refiero. Si querés hacer un switch aparte, sí, pues no hay problema. Profe, una preguntita. Sí. Profe, no he sido capaz de instalar Qt Creator en mi computador. Es que no se pudieron obtener algunos archivos. Eso, en el mío también sale eso. Que se Cargárselo desde el centro de software. no sé, ¿Qué versión de Ubuntu tenés? 10.10. ¿Cuál es? 10.10. ¿Y cuál otra? La 10.4. Miren, cuando pasa eso, ¿cómo trata de solucionar uno ese inconveniente? Claro que, pues si me envían de pronto por el foro el errorcito, pues les puedo colaborar. Pero entonces, ¿cómo soluciona uno ese problema? Generalmente pasa lo siguiente. Pasa esto, pasa que vos estás instalando, entonces te sale un error, te dice, ve, hay un error porque falta la librería tal, ¿cierto? Generalmente saca eso. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno se va por la consola, por sudo, apt, si lo han hecho alguna vez o no, muchachos. Buscar por el apt-get, el apt-cache, perdón. Entonces ustedes están instalando Qt Creator y les sale un error. Falta la librería bnhtj.p, cualquier cosa. Entonces ustedes se van con el comando sudo apt-cache. Yo les crezco un poquito esto acá. Pero es que el problema se da cuando los cargamos desde el centro de Ubuntu, él se instala solo. Sino que no lo descarga, o sea, detiene la descarga cuando sale ese mensaje. Descarga algunos archivos pues y otros dice imposible obtener acceso a una dirección ahí. O sea, dice como que un archivo es una procedencia no conocida o algo así. Miren, pues. Termina la descarga. Pero muchachos, les cuento que yo tengo la versión 10.10 y yo lo instalé por el centro de software de Ubuntu y a mí no me puso problema. Pues entonces pueden pasar varias cosas, pero esos son problemas de sistema operativo ya, muchachos, que tienen que tratar de resolver, pues quizá a través de un foro, no sé. ¿Qué puede estar pasando? Miren, muchachos, yo como le hice, Qt Creator, ya, instalar, y así funciona. Obviamente tienen que agregar, muchachos, ojo con esto, tienen que agregar los otros elementicos, todos los que se relacionen, muchachos. Miren, el settings, bueno, esperen un segundo y los muestro aquí. Ese Qt4 que descarga. No, pero no, es que lo mejor. Miren, muchachos, tienen que bajar estos plugincitos obviamente para que les funcione, pero eso lo hace él solo, o sea, eso no lo hace uno. Usted instala el Qt Creator, eso se instala solo. Pues en la versión 10.10, en las anteriores no, en las anteriores había que instalar los plugincitos, pero ya sí se hace solo. Yo lo instalé solo y no me sacó error. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, muchachos? Pueden tener dos posibles errores. El primero,
que no tengan el repositorio de Ubuntu bien configurado. ¿Cierto? Esa es la primera. Y la segunda es que de pronto les falten algunas librerías. Hayan algunas librerías que falten. Si quieren, muchachos, hay una forma. Lo que pasa es que cuando uno tiene una interfaz gráfica disponible, ya uno olvida esto. Pero a mí me parece que esta es una forma más forzada de hacerlo. Entonces miren, por ejemplo, search, apt search, apt cache search, qt creator. Vamos a darle qt. Más creator. Entonces miren, muchachos, ahí lo encontró. Voy a hacer un clear para que lo vean. Miren, ahí lo encontró. Qt Creator. Si ustedes lo instalan desde acá, él generalmente forza las cosas. Y adicional a eso, si falta una librería, él le saca ahí, en el log. Ve, falta la librería y vos ya sabes que la tenés que instalar. Pero otra opción es que lo forcen desde por acá. Es otra opción. Pero vuelvo e insisto. No debería fallar desde el repositorio de Ubuntu, desde el centro de software. Hay que mirar si de pronto tiene el centro de software configurado de otra forma, no sé. Pero como les digo, o sea, yo lo instalé y perfecto. No me falló absolutamente nada. Pero se puede descargar un archivo .dev que sea Qt Creator. Sí, claro, de la página de Qt también. Sino que uno a veces se vuelve perezoso y pues a uno le da pereza instalar eso. Pero claro, esa es la otra. Sí, va a tocar así. O buscar el archivo de como un .exe. No, el dev. El dev es un paquete que se ejecuta, él se descomprime y se autoinstala. Entonces debería ser con el dev, sin ningún problema, descargado desde allá. No sé, muchachos, revisen. Si quiere, vuélvanlo, inténtelo desde el centro de software. Y miren a ver qué posible error le sale o algo y miran en los foros. Porque vuelvo e insisto, a mí no me... Pues no tuve ningún problema. ¿Tienen alguna otra pregunta, muchachos? Listo, muchachos, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Ustedes. ¿Viste esta clase? Sí. Creo que eso entendí bien.